Vale, Daniel capítulo 1, los 8 primeros versículos. A ver, vamos. Aquí. Leo de la Biblia de las Américas, me podéis seguir en la versión que tengáis a mano. Dice la palabra del Señor, dice el Señor: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios. Los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel a algunos de la familia real y de los nobles, jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Y aquí termino la lectura. Supongo que os suena, ¿no?, el resto de la historia, que la tenéis en la mente porque es una historia muy conocida. Y hoy quisiera hablaros acerca de esto, de cristianos en la cuerda floja. Todos los cristianos, por el hecho de vivir en el mundo en el que vivimos, andamos tratando de hacer equilibrios, ¿no?, tratando de vivir como cristianos en un mundo que no es cristiano, tratando de mantener unos principios, tratando de mantener una ética en un mundo que no comparte esta ética con nosotros. De alguna manera, pasamos a la segunda diapositiva, a ver, no, la anterior, eso es, esa. Esto es una imagen, no sé si... Esta imagen me recuerda mucho lo que significa caminar en ese entorno en el que tenemos que andar. Una cuerda floja en donde hay que ir haciendo equilibrios para no caer en un lugar ni en el otro, pero que además está llena de pinchos, ¿no? Tratar de caminar y decir, ¡ay, madre mía! ¿Cómo caminar en el mundo? ¿Cómo ser efectivos en el mundo? ¿Cómo ser aquello a lo cual Dios nos ha llamado en el mundo? Y a la vez mantener los principios cristianos. ¿Cómo funciona esto a la vez? Creo que esta historia de Daniel es la que de alguna manera nos va a explicar muchas cosas que tienen que ver con este principio. Pasamos a la siguiente. La experiencia de la cuerda floja. Cómo seguir a Dios y circular en el mundo secular al mismo tiempo. Mirad, normalmente los cristianos tratamos de hacer esto, pero a veces nos vamos a los extremos, a vivir vidas que son extremistas en un punto y en el otro. Los cristianos tenemos que ser radicales, pero no extremistas. Ser radical y ser extremista son 2 cosas diferentes. Ser radical quiere decir que te vas a la raíz. Esto es lo que significa la palabra radical. Y la raíz del cristianismo es Cristo. Ser extremista quiere decir que te vas a las puntas, a los extremos, en lugar de irte a la raíz, al centro. Y a veces los cristianos confundimos. La televisión, las noticias nos dicen, era un musulmán radical. No, era seguramente un musulmán extremista, ¿vale? Esto es el problema. Y a veces hay cristianos que confunden lo que es ser radical, ir a la raíz,
ir a Cristo con ser extremistas. ¿Cuáles son dos posturas extremistas en lugar de radicales? Mira, una de ellas es la postura que trata de relacionarme lo mínimo posible con la sociedad. Intento tener un trabajo que me ocupe pocas horas para pasar poco tiempo con ellos. Salgo de mi casa cristiana, me meto en el trabajo con una pinza en la nariz para tratar de respirar menos aquel ambiente, luego salgo, me vengo a la reunión de oración, me vuelvo a mi casa otra vez, siempre tratando de estar en entornos protegidos. John Stott, gran teólogo del siglo XX, hablaba de esto como cristianos de madriguera, cristianos que van de madriguera en madriguera, pero que no causan ningún impacto para el Evangelio, no llevan el aroma del Evangelio al sitio donde Dios les ha puesto. Dios les entregó ese sitio, Dios los comisionó, Dios les hizo, les puso el encargo de ese sitio y ellos no son de ningún impacto en el sitio en el que están. La segunda posibilidad, el otro extremo, por el otro lado, son los cristianos que tratan de, dicen, seamos prácticos, ¿no? Hay que sobrevivir aquí. Las normas que me cuentan el domingo en la iglesia son útiles para la iglesia, pero no valen en la sociedad, no funcionan en la sociedad. Yo tengo que tratar de sobrevivir aquí en medio de un entorno muy complicado y lo que me hago es como aquella historia, ¿no?, del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Durante la semana soy el verdadero diablo, vivo con las normas con las que vive todos los demás y el domingo en la iglesia soy el que pone cara de santurrón, el que canta con los ojos cerrados y todas esas cosas, ¿no? Soy el colmo de la espiritualidad. La gente lo detecta esto. La gente lo detecta, la gente no es tonta. Son no creyentes, pero no son tontos, son muy listos. Entonces ellos saben cuando tú estás viviendo una doble vida, una norma para la iglesia, una norma para la calle. La Biblia nos enseña otra alternativa. La Biblia nos habla de que hay otra manera de proceder que hace justicia a nuestro llamamiento, a causar un impacto en el sitio en el que estamos, en el sitio donde Dios nos ha puesto y a la vez mantener la fidelidad al Señor. Esas dos cosas son posibles. ¿Cómo funcionan esas dos cosas para que puedan ser? La verdad es que todos los cristianos nos vemos enfrentados a esto. Todos los profetas tuvieron que experimentar esto. Jesús mismo tuvo que experimentar esto al tener que vivir en medio de la sociedad como tú y como yo. Él venía del cielo, pero tenía que vivir aquí, ¿vale? Y como tenía que vivir aquí, él tuvo que hacer este equilibrio de andar en la cuerda floja. Os propongo que lo que Daniel vivió y lo que Jesús enseñó podría llamarse así: una vida enfocada, una vida que tiene claro el propósito de para qué está aquí. Y la clave es esta: identificación sin confusión. Si no hay identificación, si no hay un estar cerca de la gente, estar en contacto con la gente, en contacto con la realidad, el impacto del Evangelio es cero. Y nosotros no estamos aquí para causar un impacto cero. Estamos aquí para causar un gran impacto para el Evangelio en las vidas de otras personas. Jesús se hizo hombre. Jesús no nos lanzó el mensaje desde el cielo. Jesús no mandó ángeles. Jesús no hizo una lluvia de Biblias. Jesús se hizo hombre. ¿Cuán hombre se hizo Jesús? 100%. No la mitad, no 50%, no 70%, no 80%. Se hizo completamente ser humano. Asumió nuestra naturaleza y la asumió completamente, pero sin confundirse. Esta es la cuestión, sin confundirse, sin asumir el mal, sin asumir el pecado, sin asumir aquello que es intolerable. Jesús se ponía delante de todos los demás y les decía: ¿quién me acusa de pecado? Cuando le acusaban de haber hecho cosas, se contradecían entre ellos y se equivocaban y no acababan de tener un testimonio, porque Jesús podía ponerse delante y decir: ¿quién me acusa de pecado? Esto es lo que Dios nos ha invitado a hacer a nosotros. Por eso Él pone como ejemplo de lo que debe ser la iglesia, pone como ejemplo
el impacto de la sal. La sal es significativo totalmente para explicar qué significa la identificación sin la confusión. Pensadlo bien, la sal para que ejerza su función de preservar los alimentos, de darles sabor, ¿cuán cerca tiene que estar de los alimentos? Si la sal está a 1 metro de los alimentos, ¿produce algún efecto? No. ¿Y si está a 1 palmo? Tampoco. ¿Y si está a 1 dedo? Tampoco. ¿Y si está a 1 milímetro? Tampoco. ¿Cuán cerca tiene que estar la sal para que ejerza? Tiene que tocar, ¿vale? John Stott también, sabéis que le cito mucho, pero es que es impactante lo que él escribió. Él dice que no podemos echarle la culpa a la carne por pudrirse, porque la carne lo que hace por sí sola es pudrirse. No podemos echarle la culpa a la sociedad porque se pudre, porque lo que la sociedad hace de sí sola es pudrirse. Tenemos que echarle la culpa, dice John Stott, a la sal por no haber estado ahí, porque si la sal hubiera estado ahí, la sociedad no se hubiera corrompido, ¿verdad? Entonces, ¿cuán cerca tiene que estar tocar? Pero el versículo bíblico que estoy recordando, ¿verdad? Y que vosotros lo recordáis también, vosotros sois la sal de la tierra, dice, pero, si la sal se vuelve insípida, entonces no sirve de nada. Y entonces la echan al camino, a la tierra, y la gente la pisotea. Esto es lo que le pasa a la iglesia cuando la iglesia, en lugar de tocar para sanar, lo que hace es dejar de ser sal, confundirse. Por eso digo identificación. ¿Cuánta? Hasta tocarla, pero sin confundirse, porque cuando se confunde deja de salar. Y entonces esa iglesia que se confunde, que se vuelve como la sociedad, sirve para absolutamente nada, ya no sirve para su función, la echan al suelo, la pisotean. Esta es la iglesia que se confunde con la sociedad. ¿Entendéis el término del equilibrio? Identificarse, ¿cuánto? Totalmente con la sociedad, sin confundirse con la sociedad, porque si no mantenemos ese equilibrio, o bien una cosa o bien la otra. Y esto es lo que le pasa. A veces eso es lo que nos ha sucedido históricamente. Como tenemos que mantenernos en equilibrio, no siempre mantenemos el equilibrio. Y a veces por carácter tendemos a mantenernos lejos, o sea, no para no contaminarme, estoy lejos y no causo ningún impacto. Por otro lado, en otro lado nos hemos confundido a veces y la Iglesia ha sido como el resto de la sociedad. No ha causado ningún impacto tampoco. Solo causamos impacto cuando somos aquello que el Señor quiere que seamos, cuando nos mantenemos en ese principio del equilibrio. Pasamos a la siguiente. Vamos a meternos en la historia de Daniel para ver cómo lo hizo Daniel para causar impacto en el lugar en el que estaba y no confundirse. Identificación sin confusión. Daniel cuenta la historia de 4 jóvenes de familia noble que son llevados prisioneros a Babilonia. Era la ruptura de todas las expectativas que Daniel tenía. Daniel estaba en el palacio del rey, familia real, familia de nobles. Él pensaba en una vida llena de expectativas, llena de el hecho de vivir en un lugar donde podía tener una vida que fuera fructífera, y de golpe lo cogen y lo trasladan como prisionero a otro país que no tiene sus normas, que no tiene sus principios, que no comparten nada con ellos. La situación no podía ser más crítica. Judá se ha convertido en una perversión de lo que tenía que ser. El propósito de Judá, el propósito de Israel, era llevar el testimonio de Dios a todas las naciones de la tierra. El propósito de Israel era ser el canal a través del cual Dios llevara las bendiciones al resto de pueblos de la tierra. Pero Israel, Judá, se había convertido en algo que era un antitestimonio de Dios. Si ellos continuaban allí, el testimonio del Dios empeoraba. Era algo que era un estorbo para que Dios pudiera llegar a las vidas de la gente. Y entonces Dios decide quitarles de en medio. Es mejor que no estéis que no que estéis. Esto ha sucedido con la Iglesia también a lo largo de los tiempos. Hay momentos en los que la historia en la Iglesia es un obstáculo para que Dios se dé a conocer. ¿Cuánta gente hoy en día no cree en Dios por lo que ha visto en la Iglesia?
Solo os pongo como ejemplo el caso de la pederastia dentro de la Iglesia, de los abusos de la Iglesia católica con niños que tenía a su cargo. ¿Cuántas veces? Esto solo es uno de los muchos casos, cómo se ha manejado el dinero, etcétera, etcétera. Y mucha gente piensa, esta gente no son el vehículo de Dios y Dios a veces se va de una iglesia. Dios a veces se va. La iglesia continúa ahí, continúa celebrando todas sus ceremonias y toda la cosa, pero Dios ya no está ahí, porque en lugar de ser un vehículo de Dios para darse a conocer, es un obstáculo para que la gente llegue a conocerlo. Babilonia ha arrasado completamente Jerusalén. Babilonia ha conquistado Jerusalén. Y en aquel tiempo eso significaba que Dios aparecía como un Dios vencido, como un Dios que no tenía suficiente fuerza como para guardar a Jerusalén, que no tenía ni siquiera suficiente fuerza para guardar su propio templo, sino que era un Dios débil. Era un Dios débil que había sido vencido por un Dios mayor, por un Dios más fuerte, que era el Dios de Babilonia. Así aparecía el Dios en aquel tiempo. Mirad cómo en el versículo 2 hay todo un énfasis en los utensilios. Dice, y algunos de los utensilios de la casa de Dios los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Cuánto repite? Está repitiendo. Se los llevó a la casa de su Dios, los puso en la casa del tesoro de su Dios. O sea, lo que está incidiendo es, cuánta humillación para ese Dios. Esto es lo que significaba en aquel tiempo. No solo Jerusalén había sido derrotada, sino que Dios, el Dios del universo, había sido derrotado. Esto es la imagen tal como aparece. Luego veremos la realidad, luego veremos otra realidad que también se va mostrando en el texto. Pero esto es la situación en la que aparece. Babilonia no solo había vencido a Israel, sino que hacía gestos para humillarles además. Se llevaba los utensilios del tesoro de su Dios para demostrar que aquel Dios no era capaz ni de preservar sus propios utensilios. Cogía a los mejores jóvenes que había en la corte real y se los llevaba para allá. No tenían límite. Vencer y humillar. Esto es lo que quería Babilonia en aquel tiempo, hacerles sentir que estaban por el suelo. Pasamos la siguiente. En el versículo 1 aparecen casi todos los elementos para entender la historia. Aparecen dos reyes, Joacim y Nabucodonosor. Aparecen dos ciudades, Babilonia y Jerusalén. O sea, te está dibujando el cuadro. Y cuando te dibuja el cuadro, está dibujando más que el cuadro. Está diciéndote, Babilonia ha vencido a Jerusalén. Y Babilonia tiene un sentido simbólico en la Biblia. Babilonia no solo aparece aquí, en donde la ciudad de Babilonia existía aún, sino que Babilonia es Babel. La Babel de Génesis 11 es Babilonia, esa ciudad de la confusión, esa ciudad donde construyen una torre para llegar a los cielos, para destituir a Dios, para ponerse en el lugar de Dios, para tener un nombre aparte de Dios. Los seres humanos no queremos llamarnos por el nombre de Dios. Esa misma ciudad es la que hoy en día está venciendo a Jerusalén y es la misma ciudad que aparecerá en Apocalipsis. Al final de la Biblia, en Apocalipsis, se habla de la destrucción de Babilonia. Pensad que cuando en Apocalipsis se habla de la destrucción de Babilonia, Babilonia no existía. Babilonia era solo ruinas, pero Babilonia siempre quedó como un símbolo. El símbolo de la ciudad sin Dios, el símbolo de la ciudad que destruye a Jerusalén. Y Jerusalén también es un símbolo, es el símbolo de la ciudad de Dios. Jerusalén es donde Dios gobierna, donde está el templo de Dios, donde está la presencia de Dios. Y lo que te está diciendo es que Babilonia, la ciudad del mundo, ha destruido a Jerusalén, la ciudad de Dios. Lo que te está diciendo y lo que te está marcando una línea interpretativa en toda la Escritura es que a partir de ahora Jerusalén tendrá que vivir dentro de Babilonia. Importante. ¿Qué somos nosotros como iglesia en el día de hoy? Jerusalén en el interior de Babilonia.
Somos los deportados de Jerusalén que tenemos que vivir en Babilonia. Y esto es lo que hay. A veces nosotros generamos expectativas de que la sociedad legisle conforme a nuestras preferencias. Nosotros decimos no al aborto y generamos la expectativa de que la sociedad no apruebe una ley del aborto. Nosotros decimos no a la eutanasia y esperamos que la sociedad legisle para que no haya eutanasia. Pero esto es legislación de Babilonia, queridos. Es legislación de Babilonia. La ley del aborto es una ley de Babilonia, de la ciudad sin Dios. La ley de la eutanasia es una ley de Babilonia, de la ciudad sin Dios. Y nosotros estamos aquí, pero estamos aquí con propósito. Estamos aquí con un propósito muy claro, porque estamos aquí para influir Babilonia. Estamos aquí para que Babilonia no llegue a ser todo lo mala que podría llegar a ser, para causar un impacto dentro de las vidas de estos babilonios que hay por aquí. ¿De acuerdo? Esta es nuestra función. Pero Babilonia no solo es un símbolo de lo malo, no solo significa que Daniel tiene que ser educado en las normas de Babilonia, tiene que ser educado durante 3 años y aprender todo lo que es Babilonia. Imaginad lo que representaba para Daniel, ¿vale? Que había sido educado en Jerusalén, pues ahora tiene que ser educado en Babilonia. Pero también quiero advertiros que Babilonia no solo es un riesgo para jóvenes, riesgo para mayores, sino que Babilonia es una tentación. Porque Babilonia puede darte todo lo que tú deseas si lo que deseas es poder, fuerza, ambición, dinero. Esto te lo va a dar Babilonia. Y para un joven que está comenzando su vida, que acaba de salir de la universidad, es una tentación esto. Va a ser una tentación a lo largo de toda la vida. Va a ser una tentación toda la vida que te van a decir, si te pasas a Babilonia, tendrás todo esto. ¿Os acordáis a Jesús? Todo esto te entregaré, le dice el diablo. Todo esto te daré si postrado me adoras. Esto es lo que te está diciendo Babilonia. A todos nosotros nos está diciendo, yo puedo darte todo lo que deseas. Por eso tenemos que vigilar muy bien qué es lo que deseas, querido. ¿Qué es lo que deseas? Porque según sean tus deseos, no estás deseando cosas de Jerusalén, sino estás deseando cosas de Babilonia. Por lo tanto, Babilonia puede ser no solo un riesgo, no puede ser una tentación. No solo una amenaza, sino puede ser una tentación de decirte, estoy aquí y soy capaz de darte. Piensa una cosa, Babilonia nunca da nada. Babilonia nunca da nada. Babilonia todo lo que da se lo cobra. Todo lo que da se lo cobra en el precio de tu vida. Vas a tener que adorar a Babilonia, vas a tener que vivir para Babilonia. Al final tenemos que adorar a alguien. Todos los seres humanos hemos venido a esta tierra a adorar a alguien. Y puedes adorar a Dios o puedes adorar a Babilonia. Puedes adorar al diablo también. Y esto es lo que está en juego aquí. ¿A quién vas a adorar? Depende de tus deseos. Depende de tus deseos. Si al final tú lo que deseas es lo que te puede dar Babilonia, por eso es importante que deseemos cosas más altas. Babilonia puede darte cosas bajas. Babilonia puede darte dinero, pero no puede darte eternidad. Babilonia puede darte poder, pero no puede darte el poder sobre todo. Por lo tanto, muchas veces el problema de los cristianos es que deseamos poco. El problema de los cristianos es que nos conformamos con poco. Babilonia solo puede darte cosas pequeñas, pero no puede convertirte en heredero del universo. No puede convertirte en heredero de la ciudad celestial, de aquella ciudad de oro. Babilonia no tiene la capacidad de darte esto. Babilonia te da cosas inmediatas aquí, pero eso son solo cosas para gente que se conforma con cosas pequeñas. No intercambies los grandes recursos de Dios, no intercambies todo lo que Dios quiere darte por lo que Babilonia va a entregarte a un precio muy grande. Porque es el precio de tu alma y de tu vida. Quiere tu vida, quiere la vida de tus hijos, quiere la vida de tu familia, quiere tu tiempo. Babilonia no regala nada. Cambiamos de diapositiva. Lo que Daniel tuvo que aceptar, como os decía, Babilonia es desafío y oportunidad. Desafío y oportunidad. Desafío para mi fe, pero oportunidad también para cumplir el llamamiento que Dios me ha dado. ¿Qué es lo que Daniel sí tuvo que aceptar? ¿Os acordáis que os decía
Identificación sin confusión. ¿Dónde está la identificación de Daniel? Mira, en primer lugar, Daniel tuvo que estudiar cosas odiosas para un joven judío. Tuvo que estudiar cosas, ¿sabéis por lo que era famoso, verdad, Babilonia? Astrología, adivinación, todo esto es lo que tuvo que estudiar. En esos 3 años dice, la lengua y la escritura de los caldeos, más, tuvo que estudiar muchísimo más en 3 años. No se estudia solo la lengua, no, se estudia mucho más. Astrología, interpretación de entrañas, magia, adivinación. Os podéis echar las manos a la cabeza si queréis, de todas las cosas que tuvo que estudiar Daniel. ¿Qué pensáis que tienen que estudiar muchos de nuestros jóvenes cuando van a la universidad y entran en ciertas carreras? No en todas, pero en muchas. La verdad es que lo que tienen que estudiar es a veces bastante tóxico para su fe. Y tienen que estudiarlo. No solo estudiarlo, tienen que aprenderlo, examinarse y aprobarlo, además, tienen que hacer. Eso no quiere decir que lo crean, pero tienen que aprenderlo, ¿vale? Una cosa es identificarse con aquello con lo que tú tienes que estudiar, otra cosa diferente es que lo tengas que estudiar, ¿vale? En segundo lugar, Daniel y sus compañeros tuvieron que aceptar cambios en sus nombres. Qué precioso es el nombre, ¿no? El nombre es algo que nos define, que lo tenemos por toda la vida y que de alguna manera para un judío era más. Pensad que el carácter de Dios, la persona de Dios, viene definida como el nombre de Dios. Cuando se habla del nombre de Dios en la Biblia, es más que el nombre, es la persona misma de Dios. A los hebreos, a los judíos, no les ponían nombre como nosotros en el día de hoy. Nosotros ponemos a nuestros niños un nombre que nos suena bien, ¿eh? Pero los judíos no funcionaba así con el nombre, sino que el nombre tenía intencionalidad de marcar la vida del niño, de ser algo que fuera influyente en negativo y en positivo. Tenemos nombres y nombres en la Biblia. Nombres como Caleb. ¿Sabéis lo que significa el nombre Caleb? Significa perro. ¿Quién le pondría a su hijo perro? ¿Qué debió pasar en aquella familia para que a Caleb le pusieran perro? Cuando para ellos los perros era una cosa muy mala. ¿Qué debió pasar? En negativo. Pero y en positivo, los nombres de Daniel, Ananías, Misael, Azarías, todos ellos, los 4, contenían el nombre de Dios. Ese sufijo Daniel, Misael, era de Elohim, el nombre de Dios contenía. A continuación, Ananías, Azarías, ¿vale? Ese Ías al final era Adonai, el nombre que había detrás. Nombres de Dios que ellos tenían. ¿Sabéis lo que hicieron ellos? Les cambiaron el nombre. Es muy poderoso el poder que uno tiene para cambiar el nombre de otra persona. Yo te llamaré a partir de ahora así. Y en todos los nombres incluyeron nombres de los dioses de Babilonia, de los dioses vencedores. Belsasar, Abed-Negó, ¿vale? Entonces estaban ahí comprendidos, les cambiaron, les pusieron el nombre de los... Esto tuvieron que aceptarlo. Tuvieron que aceptar ir a su universidad, tuvieron que aceptar cambios de nombre, tuvieron que aceptar que Dios les pidiera que ese poder tan negativo, tan malo, que había destruido Jerusalén, y Dios les envía una carta a través del profeta Jeremías. En Jeremías 29, 4-7 les dice, orad por la ciudad a la que habéis sido llevados. Ellos pensaban que aquello iba a ser corto, que Dios les iba a dejar en Babilonia 4 días y Dios los iba a liberar enseguida. Y Jeremías, de parte de Dios, les manda una carta y les dice, esto va a ser largo, esto va para muy largo, moriréis ahí además. Por lo tanto, orad por el bien de la ciudad a la que los he enviado. Decían, Dios, ¿cómo vamos a orar por el que le vaya bien a Babilonia? Tú sabes lo que han hecho con Jerusalén, tú sabes lo que han hecho con nuestra ciudad, con los utensilios de nuestros... Tú sabes la burla a la que nos han sometido. ¿Cómo que vamos a orar por Babilonia? No vamos a orar por Babilonia, nunca. Dice, no, orad, casaos ahí, tener hijos, no disminuyáis, orad por la ciudad. ¿Cómo es nuestra relación con la ciudad donde Dios nos ha puesto? ¿Estamos bendiciendo la ciudad donde Dios nos ha puesto o la estamos maldiciendo?
porque algunas veces solo hablamos de la sociedad a nuestro alrededor mal. Hablamos de la sociedad mal. Lo malo que hay aquí, lo malo que hay aquí, lo malo que hay aquí y lo bueno que hay aquí. Porque aquí también hay cosas buenas. En la ciudad hay reflejos de la creación de Dios. En el poder público hay reflejos, hay cosas buenas del reflejo del poder de Dios también. De la creación aún quedan reflejos en el día de hoy. Bendecid a la ciudad en la que estáis. Habéis sido llamados aquí a bendecir a Argentona. Decid bien, orad bien por esta ciudad. Pedid que le vaya bien a la ciudad donde estáis, porque en su prosperidad tendréis vosotros prosperidad. En su bien vosotros tendréis bien. Orad por la ciudad. Esto es lo que le pidió. O sea, todo esto es lo que él tuvo que aceptar. Pero luego, pasamos a la siguiente, hay cosas que él no aceptó. Y esto es la parte de la no confusión. Se identificó, a veces a la fuerza, no le quedó otro nombre que aceptar el cambio de nombre, pero no tragó con todo. La primera de las cosas está en el versículo 8. ¿La habéis visto en el versículo 8 cuando dice que él decidió no contaminarse? Decidió no contaminarse. Y quiero mostraros que aquello fue un símbolo nada más. Un símbolo, la comida del rey era un símbolo. No había en el vino, los judíos no tenían ningún inconveniente con beber vino de ningún lugar, ¿vale? Porque en el vino no había nada de malo. Así como en los alimentos, había ciertos alimentos en los cuales ellos no podían comer, y esos alimentos ejercían una función de separación, el hecho de no poder comer la comida de otros pueblos, eso ejercía una función de separación, de santidad. Son leyes no solo alimenticias, sino leyes de santidad. Y él utilizó aquello para mantenerse separado de los principios que tenían en el palacio del rey, de las cosas que podía proveer el palacio del rey. Él dijo, hay cosas con las que no quiero contaminar. Si vais más tarde, en el capítulo 10 encontraréis que él sí pudo encontrar más tarde carne en Babilonia que quiso comer. Qué curioso. Pero en cambio aquí dice, no comeré de las porciones del rey, solo comeré legumbres, ¿vale? Solo comeré legumbres. No quiero nada que venga de la mesa del rey. Una barrera contra la contaminación. Era un recordatorio, un símbolo de la separación de propósito, de la separación moral, de la separación de fidelidades. Un recordatorio de que Dios puede mantenerme, de que no necesito que me mantenga el rey, no necesito que me mantenga. Oye, y aquella mesa debía ser una buena mesa, ¿eh? Ahí se debían comer cosas buenas. No había una mejor mesa en el mundo en aquel momento que la mesa de el rey de Babilonia, que la mesa de Nabucodonosor. Los manjares que se comían ahí no se comían en ningún otro lugar del mundo. Y sin embargo él dijo, no quiero contaminarme, no quiero tomar de esto, quiero mantener mi distancia, yo no formo parte, yo no soy uno de ellos, yo formo parte del pueblo de Dios, no me voy a confundir con lo que ellos toman cada día. Otro aspecto no desdeñable es este, es el aspecto de que para vivir con legumbres no necesito mucho dinero. Si me acostumbro a vivir al ritmo de lo que viene del palacio del rey, voy a tener que tragar carros y carretas para seguir manteniendo lo que hay en el palacio del rey. No sé si me pilláis por dónde voy. Mantener un ritmo de vida muy alto en tu empresa, por ejemplo, si tú te acostumbras a vivir en una casa grande, coche grande, comidas, vacaciones caras, etc., para mantener esto vas a tener que decirle a tu jefe todos los días que sí, ¿vale? Tienen que decir así todos los días. Porque si te lo cortan, no vas a poder mantener este ritmo de vida. Para vivir este ritmo de vida no necesitas mucha cosa. No necesitas mucha cosa. Puedes mantenerte diciendo que sí a lo que hay que decir que sí y que no a lo que hay que decir que no. Puedes mantener tu integridad porque para vivir por aquí debajo no se necesita demasiada cosa. Esto le daba a Daniel libertad de ser lo que él
tenía que ser. No estaba pillado por compromisos económicos que no podría deshacer. Pasamos a la siguiente. Es un desafío y es una oportunidad. Identificación sin confusión. Y los cristianos del siglo XXI también tenemos que estar atentos al peligro de estar tan apegados a nuestra posición económica, tan apegados a nuestro prestigio, tan apegados a un ritmo de vida alto, que no estemos dispuestos a arriesgarlo todo por el testimonio del Señor, para ser la herramienta de Dios en el lugar en el que Él me ha puesto. ¿Estás dispuesto? Piénsalo. ¿Estás dispuesto en este momento a arriesgarlo todo? A decir, esto no lo puedo hacer. Esto que me estás pidiendo, no lo puedo hacer. No estoy dispuesto a pasar por ahí. En segundo lugar, el peligro también de atribuir nuestros logros a nosotros mismos. Esto es lo que yo he conseguido por mi talento. Esto es lo que yo he conseguido por mi capacidad, ¿no? Aquí vemos una imagen muy interesante, que aquel Dios vencido, aquel Dios débil que no es capaz de mantener su templo a salvo, sin embargo, es el Dios que en silencio lo gobierna todo. En silencio es el Dios que está gobernando incluso Babilonia. No solo gobierna Israel, sino gobierna Babilonia. Si os vais fijando en el versículo 2, por ejemplo, dice que este Dios entregó la ciudad, entregó al rey Joacim, entregó el templo. No fue Nabucodonosor el que conquistó la ciudad, es que Dios le entregó la ciudad. A continuación, lo vemos un poquito más adelante, cuando dice que Daniel y Azarías y Ananías y Misael encontraron favor y gracia delante de los ojos de... Era Dios quien estaba aquello, Dios concedió gracia, Dios concedió que ellos fueran tenidos por dignos más que ningún otro de los jóvenes que entraran al servicio. Vemos en los versículos 2, 9, 17, como nos va diciendo, es Dios quien está actuando, quien está controlando aquel gran imperio que parece vencedor, que parece... No son sus dioses, es Dios el que está poniendo las cosas en su sitio. Bueno, algunas sugerencias, ¿vale? De cómo vivir en este mundo. Son sugerencias nada más, pensadlo en vuestros términos, pero son sugerencias. La primera sugerencia es, un cristiano puede trabajar en lugares muy difíciles. Un cristiano puede trabajar en empresas en donde no hay ningún criterio cristiano. Puede ser funcionario de países en donde los criterios cristianos están completamente desaparecidos. Puede servir en posiciones políticas de países en donde no hay ningún temor al Señor. Pensad que esto es lo que nos indica la Biblia. La Biblia nos habla del caso de José, sirviendo en Egipto, que es un símbolo del mal en la Biblia. Nos habla de Nehemías sirviendo en el palacio del rey. Nos habla de la reina Esther sirviendo en el palacio de un rey, siendo la reina de un imperio profundamente anticristiano. ¿Puedo yo trabajar en entornos muy no cristianos? Sí puedes trabajar. El problema no es tanto el entorno, sino que el problema es cómo tú te relaciones con aquel entorno. El problema es cuán lleno tú estés del Señor, cuánta plenitud del Espíritu Santo tengas tú y no cuán difícil sea el entorno. Pablo hizo conocer al Señor en medio de un entorno completamente difícil. Siendo un prisionero en el palacio del César, decía que había llenado el palacio del César del conocimiento del Señor. ¿Entendéis que el problema no es lo malo que sea el entorno en el que nosotros estamos? Nosotros vivimos en Babilonia. Esto es Babilonia, ¿vale? Nosotros vivimos aquí, sino que lo que hace la diferencia no es Babilonia, sino lo que hace la diferencia es si yo estoy lleno del Señor o no. Si estoy lleno del Señor puedo trabajar y puedo actuar y puedo ser muchas cosas en esta sociedad aún siendo difícil. No tengo que retraerme, sino tengo que entrar en contacto con la sociedad. Una segunda cosa
es la necesidad de comunión con Dios y oración constante. Si algo nos enseña la vida de Daniel es cuán importante era la oración para él. Él estaba dispuesto a renunciar a cualquier cosa, pero a la oración no. Incluso cuando la oración podía traerle problemas muy grandes. Y se los trajo, porque por causa de la oración acabó en el foso de los leones. Pero ¿sabéis una cosa? No estaba solo en el foso de los leones. Vino el ángel del Señor que cerró la boca de los leones. Esta es la cuestión, es ¿con cuánto del Señor voy yo todos los días? Él dice que oraba 3 veces cada día, pero eso era en situaciones normales. Cuando la cosa se ponía peor, oraba más de 3 veces cada día. Por lo tanto, pensad un poquito en esto, en cómo funciona, dónde está el riesgo verdadero. El riesgo para un cristiano no es nunca el entorno en el que está, sino el riesgo para un cristiano es la debilidad que él experimente. Pasamos de diapositiva. En tercer lugar, la necesidad de establecer marcadores físicos. La necesidad de establecer líneas rojas. Líneas rojas que no estamos dispuestos a traspasar. Hay algunos lugares donde te tienes que plantar y tienes que decir, no voy a pasar de aquí. No voy a pasar de aquí. Esto es mi línea roja. Esto no lo quiero hacer, esto otro no lo quiero hacer, esto otro no lo quiero hacer, incluso cuando esto puede tener un precio alto. Cuando tú dices que no a ciertas cosas, te pueden echar del trabajo. Esto es una de las experiencias que han pasado muchos cristianos a lo largo del tiempo. Pero si no estás dispuesto a esto, tragarás una cosa tras otra. Tienes que establecer cortafuegos. Tienes que establecer puntos de desconexión, donde no vas a dejar que el mundo siga pasando. Y tus puntos de desconexión los fijas tú, ¿vale? Los fijas tú. No son para todos igual. Hay otro que igual esto lo permite y esto otro no. Pero lo que es importante es tener líneas rojas que no estás dispuesto a traspasar por ninguna cosa en el mundo. La última cosa. La última cosa es la importancia de la Iglesia. Estamos en un mundo que es una sociedad que es más contraria al Evangelio que la que nunca hayamos estado. En la sociedad de la cristiandad, la sociedad entera, ¿vale?, admitía un montón de cosas que los cristianos creíamos. Todos nosotros decíamos, aborto está mal, y la sociedad española de hace 30 años decía, el aborto está mal. Nosotros decíamos, las relaciones homosexuales, las relaciones LGTBI, no son lo adecuado para las personas. Y la sociedad decía, no son lo adecuado para las personas. Esto ha terminado. Esto ha terminado y ha terminado definitivamente. Hoy en día tenemos que vivir en un entorno que es mucho más agresivo. Un entorno que, por explicarlo de alguna manera, es como frotarse con papel de lija, ¿vale? Esto es la sociedad de hoy en día. Es papel de lija puro para nosotros los cristianos. Necesitamos un lugar en donde se nos ayude y se nos apoye en tanto que trabajadores, en tanto que personas que tienen que estar en contacto con la sociedad. Ya no solo podemos ministrar como en el pasado, donde la mayoría de ministerio estaba hecho para el interior. Hoy el ministerio tiene que enfocarse en el exterior, porque tenemos que ir a lugares bastante terribles. Hay empresas bastante corrosivas, hay lugares de trabajo bastante negativos para cristianos. Y puedes trabajar ahí, pero necesitas el apoyo de tu iglesia, necesitas estar lleno de la convicción del Señor. Tienes que haber estado con el Señor esta mañana durante mucho tiempo para poder trabajar en estos sitios. Vale, terminamos aquí. Os recuerdo solo una cuestión importante. La cuestión que quiero recordaros es que la forma de andar en la cuerda floja, en esa cuerda floja que tiene pinchos además, es la identificación sin la confusión. Cuando la iglesia y el cristiano fallan en una de las dos cosas, o se vuelven intrascendentes, no sirven para aquello para lo que han sido enviados,
o bien se vuelven como la sociedad, como el mundo, y tampoco sirven para absolutamente nada. Si queremos cumplir aquello a lo cual Dios nos ha enviado, recordad este principio de la vida de Daniel, de la vida de Jesús: identificación sin confusión. Pues que Dios os guarde, que Dios os ayude en este propósito de manteneros vivos en ese entorno tan difícil.